Alfonso Yáñez, Edgar González Ruiz y Ernesto Pereira. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahorita el compañero Alejandro nos hacía la petición de que guardáramos un minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro, acá ha sido ayer. Pero yo le decía que el libro, este libro, como ustedes escucharán por las voces de los presentadores, tiene como inicio la protesta, una protesta de carácter nacional que se ubicó en la ciudad de Puebla, la solidaridad con la Revolución Cubana. De ahí surgió el problema, y este hecho fue, para decirlo, el inicio, la lucha contra la Revolución Cubana y a favor, en defensa de la Revolución Cubana. Tal suerte que es mejor recordar los eventos que guardar un minuto de silencio, independientemente de que las aportaciones históricas que hizo Fidel Castro lo merecen, ¿verdad? Pero pasemos a darle la voz a Enrique González Ruiz. Enrique González Ruiz ha hecho no menos de 10 libros, 12 libros. Entre ellos, cuando yo era director del Archivo Histórico, hizo 2 excelentes libros. Uno, El Muro, que es todo un análisis de cómo surge el muro, su presencia en la vida política, y otro, Los Otros Cristeros, independientemente de la sexualidad prohibida y de muchos temas que él ha hecho. Él ganó un reconocimiento por parte del gobierno cubano sobre un tema que convocaron para designar a un ganador, como en todo concurso. Y el otro compañero es el ingeniero Ernesto Pereira, que es licenciado en Derecho, y que por vínculos con Edgar me ha llevado a conocer y cuando menos a ampliar más mi información sobre un hombre que falleció hace aproximadamente un mes, que fue el quien dirigió una gran huelga durante muchos meses, 10 meses, en 1956, Nicanor Mendoza fue encarcelado, fue al primer preso que se le aplicó el delito de disolución social. Fue el primer preso. Sí, pero como estudiante también, como estudiante de medicina. Sí, claro. Pero él era el dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, y cuando cerraron el internado del Politécnico, lo cerró el presidente Adolfo Ruiz Cortines, y finalmente dio entrada a una serie de reconsideraciones sobre cómo se manejaba el Instituto Politécnico Nacional. Pero mejor que ellos hablen sobre sus experiencias, y creo que va a ser muy enriquecedora sus expresiones. Muchas gracias por haber venido anticipadamente. Muy buenos días. Muchas gracias al contador Alfonso Yáñez por su presentación. Agradezco también a la Casa Ciudadana de Virgilio Caballero y al colectivo de Círculos de Reflexión Buzón Ciudadano por su invitación. Me complace estar con ustedes. Vamos a comentar el libro que tienen aquí, La manipulación de la fe, la nueva edición, la tercera edición, La manipulación de la fe, FUAS contra Carolinos en la Universidad Poblana. Pero voy a introducirme al tema haciendo una referencia de lo que sucedió apenas ayer, de lo que nos enteramos anoche. Disculpen. La muerte de Fidel Castro, y yo les pido que vean estos 2 titulares. Uno dice, se fue el último grande del siglo XX. Otro dice, y lo presentan una foto alusiva con un gran puro en la época en que estaba con su uniforme militar verde olivo, en la época del inicio de la revolución. Verán ustedes que, si bien esto periodísticamente es un trabajo ingenioso, pero ven ustedes que hay como una discrepancia ideológica y una valoración diferente, ¿no? Y bastante, una confrontación bastante radical. A mi entender, yo coincido desde luego con esto de que, pues no sé si el último, si habrá otro todavía, ahorita no me viene a la mente, no sé si de verdad será el último gran del siglo, pero sí fue un gran
hombre que luchó contra el imperialismo estadounidense, que pudo mantener la revolución cubana después de la caída del bloque socialista, 20 años. Bueno, fue una labor titánica. Y de este lado vemos pues una visión que como que tratan de ridiculizar. Bueno, y dirían ustedes, diremos, entonces hay una polémica, sigue siendo un personaje polémico, sí, hay una confrontación, sí. Pero imagínense ustedes, algunos de nosotros vivimos en los años de 1958, vivimos en su plena época en los 60. Otros más jóvenes no lo vivieron, pero se dan una vuelta por las hemerotecas. Perdón, no, muchas gracias, contador. Es que por estar mostrando esto, no, se me quita el micrófono. Disculpen, voy a repetir. ¿Sí? ¿Prefieren sin micrófono? Sí, es que hace un poco de eco eso. Entonces, pero así lo dejamos. Bueno, iba así. Entonces, coincidimos en que hay todavía una confrontación ideológica. Sabemos que la derecha siempre ha sido anticastrista, recuerden ustedes del famoso Come si te vas, de Vicente Fox. Y tanto Fox como Calderón invitaron a su gabinete a personajes anticastristas, la panista Cecilia Romero, René Bolívar, un grupo de vinculados al anticastrismo de Miami, en fin. Imagínense ustedes, algunos no lo tienen que imaginar, simplemente recordar. Otros, pues mediante libros, precisamente como estos testimonios históricos, o en las hemerotecas también es bueno consultarlos. ¿Cómo sería en los años 60? ¿Cómo sería después de la revolución? Pues estaba totalmente polarizada la sociedad entre castristas o partidarios de la revolución y anticastristas, los que odiaban a Fidel Castro, la revolución, al socialismo en general, pero una polarización impresionante. No esto que estamos viendo aquí, las cabezas de los periódicos eran mucho más agresivas en un sentido y en otro. Había enfrentamientos hasta violentos, hasta físicos. Hay que recordar que el movimiento del 68, uno de sus primeros episodios fue la represión de una manifestación en apoyo a la Revolución Cubana, el 26 de julio de 1978. Ya casi 10 años, bueno, casi 10 años de iniciada la revolución, y seguía la misma polarización y seguía siendo referente para la política nacional e internacional, y seguía siendo el centro de la lucha entre derecha e izquierda. Fuas y carolinos, en el caso de Puebla, castristas, podríamos decir, dice el subtítulo del libro, Fuas contra carolinos en la Universidad Poblana. Lo mismo podríamos izquierda y derecha, liberales y conservadores, castristas y anticastristas. Fue un episodio central, o sea, esto lo van a ver una y otra vez en el libro de Alfonso Yáñez Delgado, y nos va a ayudar a comprender cómo fue esa época. Para los jóvenes de nuestra época, de nuestros días, pues ya resulta incomprensible un mundo donde la gente se moviera como nos movíamos, por ideologías, por ideas. Y aquí creo que es una buena ilustración del mundo de las ideas de Platón, por ideales, por ideas, no por intereses materiales, ¿verdad? No por dinero, por a ver cuánto me va a dejar hacer tal cosa o dar un paso, ir allá, cuánto me van a pagar, cuánto voy a ganar, qué le voy a sacar a tal. Bueno, entonces era un mundo de donde era central la confrontación ideológica. De esa confrontación nos habla el libro, de esa confrontación que se vivió hace 5 décadas en Puebla. Nos habla el libro de Alfonso Yáñez Delgado, mi amigo el contador. Alfonso Yáñez es un gran estudioso de Puebla y de su universidad. Ha escrito varios libros sobre la universidad, sobre la realidad política nacional y sobre otros temas relacionados con Puebla. Por cierto, tengo la fortuna, que es poco usual, de compartir la mesa con dos grandes amigos, el contador Alfonso Yáñez y el ingeniero y licenciado. Yo siempre le digo que tiene todos sus problemas prácticos resueltos en la vida, ¿no? Imagínense, ingeniero y abogado, pues todo lo tiene resuelto. Bueno, entonces me da mucho gusto y acérquense si quieren. Qué bueno que sea así. Bueno, esta es una investigación basada en dos tipos de evidencias. Por un lado, lo que el propio Alfonso Yáñez, como estudiante y luego como trabajador, profesor de la universidad,
de Puebla vivió, o sea, no son cosas que a él le contaron, o que simplemente lo que él leyó o visiones de sus profesores, es lo que él vivió directamente, y desde luego en el bando progresista, en el bando de los carolinos. Cuando ustedes lean el libro, van a ver que no solamente encuentran esta visión además muy viva de un protagonista de los hechos, pero van a encontrar que es a la vez una investigación histórica rigurosa, histórica documental, basada en fuentes hemerográficas, basada en libros, trabajos históricos, entrevistas, y además ilustrada, maravillosamente ilustrada. Les quería mostrar algunos. Estoy buscando aquí está. Ilustrada con fotografías, con documentos, con copias de periódicos, con fotografías incluso poco conocidas, que poco se recuerdan, y van a encontrar aquí por los billetes de banco a los que les imprimían leyendas anticomunistas, porque todo era todo era o comunista o anticomunista en aquella época, todo estaba polarizado. No era, miren, perros a los que les pusieron una leyenda aquí, los convirtieron en propagandistas, ¿no? Y dice cristianismo sí, comunismo no. Era la consigna de la derecha católica de aquellos tiempos, era cristianismo sí, comunismo. Y era, fíjense que curiosamente uno podría decir, bueno, siempre han sido así, no, la derecha siempre ha sido, la derecha predominante en México siempre ha sido católica, conservadora, pero no, este anticomunismo tan acentuado y el identificarse totalmente con Estados Unidos, con el capitalismo, ya fue cosa de la época de la posguerra. Esa derecha se empezó a hacer no solo cristiana, sino anticomunista, acentuó a tono con Estados Unidos. Antes dirían ustedes, bueno, ¿y antes qué decían? Antes de la consigna que usaba uno de sus ideólogos principales, Salvador Abascal, fundador de la Unión Nacional Sinarquista, era una sola palabra: tradición. Tradición, lo que ha sido en México, lo que fue en la colonia, eso de seguir un país católico, pues autoritario, donde existían instituciones como la Inquisición, y pues estaba contra los estadounidenses, porque esos son protestantes, son liberales, algunos no los queremos. Bueno, pero ese era el sentido de esas consignas. Miren, los billetes, en los billetes de 1 peso y de 10 pesos todavía se imprimían cristianismo sí, comunismo. Estaba por todos lados, fue el grito de guerra también para linchar a varios trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla en septiembre del 68. Hay hasta una película de Felipe Casal sobre Canoa que se llama así, y vemos aquí también las fotografías de los grandes manifestaciones, de los grandes mítines que organizaba el entonces obispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz. Aquí lo vemos, donde dice México es católico, de Cristo, etcétera, etcétera. Y uno diría, bueno, eso también ya son cosas del pasado, dice, cuando juntaban a miles de personas. Y lo del Frente Nacional por la Familia, y dijeron, más o menos no está tan lejano eso. O sea, siguen, claro, ya no dicen, ya no salen con que el anticomunismo, ya eso sí sería anacrónico. Pero sí toman otras banderas que ya las tomaban en esa época contra la sexualidad, contra el ejercicio mismo de la sexualidad, contra el aborto, contra los homosexuales, y así en un tono parecido, con la misma mentalidad. Así como decían antes, hay que salir casi que a matar comunistas. Y bueno, era literalmente el maestro, el contador Alfonso Yáñez comenta, y ha comentado varias veces, está mencionado en el libro, de un profesor ahí de la escuela, de un profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puebla, que decía, decía a sus alumnos, yo puedo hoy matar a un comunista y mañana ir a comulgar sin confesarme. Así es, literalmente. Bueno, y todavía, fíjense, y ustedes dirían, bueno, ¿y dónde está la memoria de ese personaje? Bueno, el contador afortunadamente recuerda todo. Pues está muy a la vista, ahí en la calle de Valderas, afuera del metro de Valderas, hay una plaza construida por los empresarios, de la, no sé qué, ¿cómo? De la Canueco. Y ahí está este señor Pérez Rivero, José Antonio Pérez Rivero, en una placa como uno de los grandes hombres pensadores de la libertad, porque le llaman el capitalismo, le llaman la libertad, ¿no? Al negocio y eso, la libertad. Ahí está.
todavía idealizando su medio. Fue un personaje como otros, vinculado al PAN, vinculado a la extrema derecha, en fin. Bueno, ¿y qué importancia tiene para nuestro país lo que ocurrió? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, fue un episodio más lo que ocurrió en Puebla, en la universidad, el enfrentamiento entre FUAS y carolinos. Bueno, y eso luego ¿en qué derivó? ¿En qué terminó? ¿Qué consecuencias tuvo? Se quedó ahí, murieron los protagonistas, muchos no han muerto, de los de la derecha, ¿no? Que es el sector que yo he estudiado, puedo decir que muchos están todavía activos, pero no murió esa forma de pensar, ni ese activismo derechista, ni esa mentalidad. Por el contrario, creció y llegó a dominar al país. Les voy a decir cómo. Esto, por cierto, se mencionó, se hicieron comentarios muy interesantes hace pocas semanas en una presentación del libro en Puebla, y lo mencionaba Nicolás Dávila Peralta, un investigador de la derecha y en Puebla que ha hecho trabajos muy serios sobre eso. Bueno, allí en Puebla, en 1954, este dato ya se ha circulado mucho, pero quisiera ahondar más en el sentido. Nace el grupo del Yunque, este famoso organización. Bueno, pero ya se han creado muchas fantasías sobre este grupo. Hay desde la gente que profundiza en los trabajos de investigación y más en el origen de este grupo, como es el caso de Nicolás Dávila. Y hay otros que lo usan nada más como cualquier palabra y creen que por conocer la palabra o decir, ay, mira, fulanito tenía tal seudónimo en el Yunque, ya con eso ya. Les comento una cosa también, a mí me sorprendió mucho. Hace pocos días me buscaron unas personas, unos estudiantes recién graduados del Tecnológico de Monterrey. Querían platicar conmigo. Me hacen la primera pregunta, llevaban una entrevista, me dicen, ¿por qué en un partido de centro participa un grupo de ultraderecha como es el PAN, o el centro como es el PAN? Participa un grupo de ultraderecha como es el Yunque. Digo, pues es que el PAN no es de centro, ellos se quieren llamar de derecha. Y un grupo de ultraderecha, bueno, eso de ultraderecha no es que vengan del extraterrestre ni nada, quiere decir que tienen una ideología. Esa ideología de la ultraderecha del Yunque, y eso es análogo a las corrientes predominantes en el PAN, es más o menos lo mismo. Se basan en qué? En estar contra el Estado laico, buscar la hegemonía católica y en defender los grandes intereses económicos. Son iguales. Bueno, aquí en México sucede así, en países de América Latina en algunos sucede así, no en todos sucede así, en Estados Unidos no. Entonces aquí en México, por ese factor de que es una fuerza católica, conservadora, empresarial, más derecha y ultraderecha más o menos son la misma ideología, tienen los mismos espacios de participación, las mismas organizaciones, los métodos son diferentes, algunas cuestiones son diferentes. Por ejemplo, el PAN pues, es un partido de derecha, pero como partido no puede ser así tan cerrado, que no entre ninguna persona, que no, por ejemplo, hay no católicos, sí, nunca llegan a grandes, muy raro es el que llega como Krill, que sin tener sus antecedentes llega a secretario de gobernación, pero es uno en millones, Casi en el PAN llegan los más mochos, los más reaccionarios, los que vienen del Yunque, de esos grupos, son los que tienen las grandes posiciones. Y bueno, el Yunque, pues por ser un grupo secreto, que ahí se recluta a la gente pues, más de forma más estricta, pues hay más homogeneidad, no cualquiera puede entrar. El PAN pues será un poquito más diverso, pero predominan las mismas ideas. Bueno, a esto vamos. Esa es la misma forma de pensar que tenían estos FUAS. FUAS quiere decir Frente Universitario Anticomunista. Fue el primer membrete del grupo secreto del Yunque. 1954 se funda. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué 1954? ¿Qué tiene que eso? ¿Qué pasa en Puebla? Pues propiamente en Puebla no pasa el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, instigado por Estados Unidos, que promueve una rebelión militar, un golpe militar encabezado por Carlos Castillo Armas, quien por cierto estuvo aquí en México y de aquí se organizó y demás salió hacia Guatemala. En el Panteón de Guatemala están sepultados Arbenz y Castillo Armas muy cerquita uno de otro, por cierto, curiosamente. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? En este libro de FUAS contra Carolinos verán no solamente el membrete del Yunque, que sabemos que existe la palabra y es un grupo secreto. Bueno, está
en términos de gente a quien conoció personalmente, el contador Yáñez, y los conoció en las aulas como compañeros, gente de la que fundó este grupo, de famosa familia de Plata, de donde es Ramón Plata Moreno y sus familiares, el que se menciona como fundador. Y hubo también sacerdotes, eso se mencionó, lo investigó Nicolás Dávila Peralta, lo cual es muy natural. Un grupo católico desvinculado del clero, pues no tiene mucho sentido. Sacerdotes católicos provenientes de los tecos en la fundación del grupo del Yunque. Es una aportación que hizo Dávila Peralta a este tipo de investigaciones. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Pues les menciono, perdón que me alargue un poquito, pero les menciono, el Yunque proviene, según las investigaciones de la Federal de Seguridad de la época y también de otras investigaciones de otros investigadores recientes. Hay un libro de Álvaro Delgado que se publicó en 2003 sobre todo esto. Pero es un desgajamiento de los tecos. Los tecos a su vez provienen de los segundos cristeros, cuando se rebeló sectores de la iglesia, reavivaron la lucha cristera para oponerse a la educación mixta, a la educación sexual, a la educación socialista, sobre todo en Lázaro Cárdenas. Otra vez algunas partidas se levantan en armas o crean instituciones como la UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y en los años 30. Esa es la historia más remota del Yunque, está en continuidad con todas las demás organizaciones. No crean que viene de Marte, de otro planeta, y que están buscando dónde meterse, saben dónde tienen que estar. Entonces siempre han estado cerca del PAN, panistas muchos de ellos, porque es un lugar natural de participación, es un grupo de raíces católicas, derechistas, empresariales, salud. Y luego siguen, decíamos, esa es la historia. ¿Cómo siguen? Pues siguen infiltrándose, siguen ocupando las principales posiciones en el PAN, lo que es natural, no porque sean del Yunque, por ser reaccionarios, por ser católicos, conservadores, empresariales, por eso, por tener ese perfil. Hay personas en el PAN y políticos que han llegado a altos niveles que no son del Yunque, pero son de esas ideas, como igualito. Carlos Medina Plasencia, por ejemplo, que fue gobernador de Guanajuato, tenía que ser, pues igual, sin ser de ese grupo, es como si lo fuera, exactamente de esa ideología. Pero ¿qué sucedió con el Yunque? Llegan prácticamente a copar los puestos más altos en el gabinete de Fox, muchos de los, si no los más altos, los más influyentes, dado que fue un grupo compacto que fue de Guanajuato, se apodera del gobierno y empieza a cobrar gran protagonismo en la opinión pública. Pero no crean que ni es el único grupo, ni es el grupo necesariamente el principal. Hay de estos grupos conservadores desde fines del siglo XIX y desde antes. Si le buscamos ya en sus memorias sobre la revolución, Pascual Ortiz Rubio menciona que Leonardo Márquez, el general que fue de Maximiliano, andaba organizando en Michoacán grupos derechistas. No les llama así, pero grupos reaccionarios. La reacción con católicos, decía católicos conocidos de la zona. Entonces ya eso tiene raíces. Pero en eso derivó, es digamos la historia de estos grupos. Tiene un eslabón muy importante en esa historia que no hay que perder de vista en la investigación, ¿no? Para quienes les interesa o nos interesa estos temas, pues ver realmente cuáles son los orígenes profundos de este grupo en Puebla y en el conflicto entre izquierda y derecha. Todo esto tiene que ver entonces, hemos hablado del contexto nacional, pero fíjense que hay otro aspecto por el cual, y tiene que ver también con la muerte de Fidel Castro. Tiene una gran actualidad el libro de Alfonso Yáñez. Tiene actualidad, decíamos, porque esta corriente de los FUAS ha perdurado dentro de la vida política nacional y sigue siendo la mentalidad de la derecha y de la ultraderecha. Como les decía, en México es casi lo mismo. Les decía, en otros lugares no, y aquí voy a esto. En Estados Unidos no, porque hay una derecha católica, protestante, de muchos tipos, una derecha fascista, una derecha supremacista, como le llaman, del Ku Klux Klan, que busca la supremacía blanca, nazista es muy fuerte, ¿no? Con México es casi nada, pero allá en Estados Unidos es muy fuerte. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Un referente que es fundamental en los hechos que se relatan en la manipulación de la fe es el antiimperialismo que estaba en boga en la época. Muchos, les decía, vivimos en los años 60, principios de los 70, la adolescencia, juventud en esa época.
pues era un referente en todas las manifestaciones, terminaban con la frase o comenzaban con la frase de muere el imperialismo yanqui, muera el imperialismo, viva Cuba, o Guatemala, en defensa de Guatemala en esa época, o una referencia que ya se nos olvidó, a muchos quizás se les olvida y que los jóvenes de ahora no conocen, pero ni en sueños, ¿no? Que es la guerra de Vietnam. Ya a muchas personas es una cuestión muy, como que no pasó, ¿verdad? Pero a muchos no se nos olvida ver la foto famosa de la niña que se le cae la piel a tiras porque le fue una bomba de napalm, ¿verdad? Que esa foto luego fue famosa y luego resulta que lograron reunir al piloto que lanzó la bomba con la niña, bueno, ya mujer ya madura, vietnamita, y se conocieron y todo. Hicieron una fiesta, la foto ganó un premio Pulitzer, pero eso era el imperialismo. Y digamos, eso era, no, eso es. Lo que pasa es que ahora tenemos un motivo para estar conscientes de ello. Fíjense que en la época de la Guerra Fría sabíamos de la confrontación entre capitalismo, socialismo, comunismo es difícil que en algún país haya sido, el bloque socialista, pues México estuvo hasta cierto punto protegido por su situación geopolítica, porque si Estados Unidos le era difícil acabar con Cuba, pues más cuando había una contigüidad con México, pues menos todavía. Hubiera sido quizás un suicidio ellos fomentar una guerra, un conflicto, teniendo un enemigo tan grande afuera, ¿verdad? La Unión Soviética. Pero ahora, fíjense que sí resulta que ya no somos tan gratos para ellos, ¿verdad? Ya no los podemos ver como los vecinos, por ahí los vecinos ricos, pero que iban a bombardear en pueblos lejanos, eran muy buenos, van y bombardean Irak y Vietnam y Corea, en fin. Por cierto, ahí en la mesa, por allá, van a encontrar, si quieren ustedes tomar es una cronología de las agresiones de Estados Unidos contra otros países, las principales que hizo un servidor de ustedes. Entonces, si les interesa pueden verlas, no las puedo mencionar todas, pero en resumen, la historia de Estados Unidos ha sido siempre de despojo y agresión de otros países. Ahora piden construir, o llega este personaje Donald Trump de tendencias racistas, claramente racistas, un personaje que como Hitler hace su campaña atacando a otro pueblo, en este caso a nosotros, que nunca nos había tocado algo así. Hitler contra los judíos, aquí contra los mexicanos, pero la mentalidad, la lógica es la misma, atacar. La lógica del capitalismo, cómo se vende cualquier porquería, bien, pues, haciéndole una propaganda que lo lleve a mover sus sentimientos, y uno de los peores y más fáciles de manipular es el odio. Entonces, una política de odio, y ahora resulta que sí estamos en peligro, pero estamos en peligro ahora se quiere construir un muro en un territorio que originalmente era mexicano. Primero nos quitan el territorio y 100 años después dicen, ahora construyes una barda y tú la vas a pagar. Es como despojar a una persona de su casa, de su terreno, y luego decir, ahora paga una barda porque no me gusta que te vayas a meter donde era tú. Y pues, exactamente. Entonces ahora vemos que esto de hablar, de pronunciarse contra el imperialismo yanqui, que se decía contra imperialismo, no era una cuestión de extravagancia simplemente, o de una cuestión de una moda de los jóvenes, no decían, bueno, esas son cosas de jóvenes pues ingenuos que están ahí medio, que no entienden, no saben, ¿no? Pues no, veíamos que sí tenían razón. Ahora lo vemos en los hechos, que tenemos el problema, que no es nada nuevo, ¿eh? Muchos otros pueblos lo tuvieron, buenos y malos, no quiero decir ser tan maniqueo, pero desde un cierto punto de vista ideológico. Por ejemplo, Japón, pues sí, no puede uno estar de acuerdo con el eje, con Alemania, Japón, Italia, pero pues sí, la verdad es que este exceso de Estados Unidos de echarle la bomba atómica por ahorrarse algunas bajas para invadir los pueblos terribles, muestra ahí el militarismo así sin escrúpulos. Ellos ya lo vivieron, nosotros desde hace más de 1846 a ese grado no lo habíamos vivido. Sí había habido invasiones de estados pequeñas, cuestiones locales, en la época de la Revolución, la famosa expedición punitiva contra Villa, que vino el ejército de Estados Unidos
pasó la frontera para perseguir, pero todo eso, cosas menores. Pero ahora sí enfrentamos el problema grande que otras naciones enfrentaron. Bueno, este libro, La manipulación de la fe, nos habla de esas convicciones, de ese clima antiimperialista que prevalecía en aquella época. Tenemos también otro libro, con eso quiero terminar. Si me permiten, por ahí está otro libro, gracias, muy amable, que es muy recomendable también, del contador Alfonso Yáñez, que se llama, y también que tiene mucha actualidad, porque fíjense, habla de Juárez migrante. Juárez migrante, ¿cuándo y dónde? Bueno, Juárez migrante en Estados Unidos, en Nueva Orleans, a donde tuvo que huir de 1853 a 55 por haber sido desterrado por Santana en la dictadura de Santana. Bueno, el contador Alfonso Yáñez hizo una investigación, muchos datos acerca del periodo tan difícil de Juárez, que tuvo que enfrentar la miseria, el hostigamiento de muchos sectores de sus propios compatriotas y de las dificultades de la vida en Estados Unidos. Pero tiene también, no solo es un documento histórico, tiene tiene algunos datos sobre la migración de México a Estados Unidos, los abusos contra los migrantes. Y fíjense cómo esto publicado a principios de este año, veíamos todavía lejos el terror de la tormenta, ¿verdad? Pero ahora ya no lo está. Y termina el libro con una cita sobre el entonces candidato, Donald Trump, republicano. Dice: al anunciar su intención de convertirse en candidato presidencial del Partido Republicano, dijo que habría que levantar un gran muro en la frontera entre Estados Unidos y México, que debería ser pagado por los vecinos del sur, al tiempo que aseguró que, y esto lo cito textualmente de sus palabras, México no es nuestro amigo. Y abundó: México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas, están trayendo drogas, crímenes, los violadores. Asumo que algunos son buenos. Bueno, esa es la mentalidad del próximo presidente de Estados Unidos. Entonces, pues no me queda más que recomendar calurosa y ampliamente los dos títulos: La manipulación de la fe y Juárez migrante. Y bueno, me pongo a su disposición por si quieren comentar algo más o preguntar algo, con mucho gusto. Muchas gracias. De escuchar las documentadas palabras del maestro Enrique González Ruiz, vamos a pasar el turno al ingeniero Ernesto Pereira Cámara. Gracias, buenos días. Quiero agradecer la invitación que nos hizo el contador Alfonso Yáñez y Edgar González para participar en este evento del Buzón Ciudadano. Me es grato, no conocía yo la actividad, pero veo que tienen antecedentes con la actividad del Fisgón, y la verdad es que siempre ha sido grato participar en alguno de los eventos con él, sobre todo porque ha hecho una defensa de lo que debe ser un precepto que no debemos de olvidar, que es la laicidad. Yo celebro el que estemos ya viendo la tercera edición de La manipulación de la fe, Juárez contra Carolinos, en la Universidad Poblana, porque esta tercera edición la fomentó la Benemérita Universidad de Puebla, y tiene gran significativo porque va rescatando una memoria que seguramente ya estaba olvidada. Desafortunadamente esto en el Politécnico no se ha podido hacer. Cuando queremos hablar acerca de la participación de los movimientos estudiantiles o la injerencia de diferentes grupos, tanto religiosos o como grupos políticos dentro del instituto, no se ha podido llevar a cabo, y lo primero que hacen: aquí no nos metemos, queda totalmente reservado este tema. Ojalá que ahora que ha habido cambios en el decanato del instituto se pueda ya ir tratando con más democracia estos aspectos que de alguna manera quedan olvidados.
Efectivamente encuentro algunos paralelismos en el libro de la manipulación de la fe con algunos hechos históricos que ha habido también en el instituto. Podemos ver que en 1954, con el golpe de estado de Arbenz, los jóvenes también politécnicos salen a protestar por el hecho de que se estaba dando esta invasión en Guatemala y todo para apoyar a la United Fruits. Entonces dice uno, había una conciencia social de estos jóvenes dentro de estas instituciones. Y también vemos que otra de las muestras democráticas que se van dando en apoyo al triunfo de la Revolución Cubana, vemos que también el Politécnico lo hace y también es motivo de represión en su momento. Yo preparé un documento que sí me gustaría darle lectura, puesto que recobro algunas cosas y trato de hacer algún paralelismo con la obra del maestro Alfonso Yáñez Delgado. Digo que hablar de un tema como el que nos presenta Alfonso Yáñez Delgado es hablar de las luchas, de las reivindicaciones sociales, recobrar la memoria histórica de nuestra sociedad que nos debería preocupar para evitar la esclavitud de la mente. El autor rescata en el texto, entre otros tantos hechos, que mientras se presentaba en la ciudad de Puebla 2 libros de claro corte anticlerical, Juárez ante Dios y ante los hombres, del periodista Roberto Blanco Moeno, y Misión secreta en el Vaticano de José Natividad Rosales, la venta de libros enoja a las fuerzas ultraderechistas que llegan a quemar la librería propiedad de Ignacio Ibarra Mazari, director del Teatro Universitario, quien sostenía una amistad con Fernando Benítez y un grupo de intelectuales. También nos rescata en este hecho el atentado que se da a una exposición de anatomía del cuerpo y del feto, si mal no recuerdo, y se da también este ataque a esta exposición. Vemos también en el pasado que se va a dar algo similar en el Instituto Literario de Toluca. Se organiza un plebiscito, y esto organizado por don Ignacio Ramírez, donde se le solicita a los jóvenes ver si se apoyaba al gobierno de Antonio López de Santana, y ellos deciden en el plebiscito que no lo van a apoyar. Y entonces la ira que produce aquella valerosa actitud resultante de las continuas prédicas libertarias de los maestros llevó al militar santanista Pérez Gómez a organizar una serenata y gritar al pie de la ventana de la institución antes mencionada, la misma noche de celebrado el plebiscito: mueran las ciencias y las artes. Grito al que precedió con la anuencia de la autoridad del instituto la incineración de las obras de Voltaire, Diderot, de Amber y Rousseau. Entonces vemos que esto de la quema de libros es lamentable que se haya dado tanto en Puebla como se haya dado décadas antes, y veamos que también el gobierno nazi lo hizo y terminó quemando seres humanos. Las luchas entre liberales representados por los carolinos y los fugas es la lucha por la evolución social, política y económica ante el pensamiento arcaico de preservar el status quo, como decía el edicto de aquel obispo de infausta memoria Manuel Abad y Queipo. Debe arreglarse la nación para que su marcha sea en un solo sentido, los que deben mandar y los que deben de obedecer. Obviamente sabemos que para los grupos conservadores y la Iglesia, quienes debemos obedecer somos nosotros, los herejes, los que pensamos diferente. El ciudadano Pablo Benito Juárez García se indigna ante la desigualdad imperante en la escuela real, donde el maestro en un departamento separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños, a los que se les denominaba decentes, y otro donde un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco aprensivo para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro, enseñaba de mala manera. Juárez se disgusta por este pésimo método de enseñanza, y no habiendo en la ciudad otro establecimiento al cual acudir, decide definitivamente separarse de la escuela y seguir practicando lo poco que había aprendido para poder expresar sus ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo describen apuntes para sus hijos. Juárez comprendió entonces que para realizar estudios se requería de caudal suficiente para ir a la capital del país o al extranjero, por lo que para los pobres como él, estudiar una profesión era una aspiración inútil, en lo que se debía perder toda esperanza. En 1827 es fundado el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y en su discurso de apertura el doctor José Juan Canseco exaltó las ventajas de la institución
y de las facilidades que podrían obtener los alumnos al abrazar la carrera que ellos decidieran elegir. A partir de ese día, muchos estudiantes del seminario donde estudiaba Juárez se pasaron junto con él al flamante instituto, iniciando en 1828 sus estudios en jurisprudencia. La permanencia de estos estudiantes en el instituto no será fácil, ya que el director y catedráticos de este establecimiento pertenecía al Partido Liberal y tomaban parte en todas las cuestiones políticas que se suscitaban en el Estado, por lo que la jerarquía eclesiástica calificó a la instrucción que se daba en ese lugar como casa de prostitución y a los catedráticos y discípulos de herejes y libertinos. Y para hacer más efectiva la presión, la Iglesia excomulga a los integrantes de dicha institución, por lo que muchos de los compañeros de Juárez desertan espantados ante aquel poderoso enemigo. Sin embargo, a pesar de la terrible persecución, Benito Juárez y otros cuantos compañeros deciden sostener aquella casa con su diaria concurrencia. A pesar de los esfuerzos de liberales y ciudadanos conscientes, vemos un atraso en el desarrollo intelectual de nuestra sociedad y de lo que será México, que quizá podamos responder si nos preguntamos por qué somos débiles en ciencia y tecnología. Unos datos posiblemente relevantes son que en el año de 1776, en la Nueva España había 2 universidades católicas para 5 millones de personas. Mientras tanto, en ese mismo año, en las 13 colonias del vecino del norte, existían 9 universidades para una población de 2 millones. El hecho triste que la Escuela de Artes y Oficio para Hombres, fundada por Juárez en el año de 1867, permaneció en la más lamentable indiferencia durante más de 30 años, por falta de presupuesto, y muchas de las instituciones que se van impulsando y fundando se van a ir cancelando por falta presupuestales, por todos los procesos que tenemos de violencia que se dan en el país hasta los años 20. Bien, también no debemos de olvidar que estas instituciones, nos guste o no, sobre todo las de corte, más bien sobre todo las de corte pública, son las que han servido para sostener nuestra autodeterminación e independencia y servir como escalón social de sectores de la población menos favorecida. Se precisa señalar que en nuestra patria no solo existe un analfabetismo literario, también existe, y no lo es menos grave, un analfabetismo intelectual, político, de la técnica manual, de la ciencia en general, pues al paso que la formación académica en nuestro país lleva una existencia centenaria, la educación se ha replanteado dentro de las benéficas sacudidas de nuestros movimientos sociales. Nos dice el general Francisco J. Mujica que la Constitución fue escrita por los soldados de la Revolución, no por los abogados que estaban ahí, pero generalmente en la oposición. En todas las cuestiones cruciales, los abogados votaron en contra del constituyente. La mayoría estaba en manos de soldados, generales, coroneles, mayores, hombres que habían marchado y contramarchado a través de la República y habían combatido sus batallas. Las ideas del Congreso Constituyente, tal como se desarrollaron, vinieron de fuentes diversas. Es por eso que la redacción, debate y aprobación del artículo 3 constitucional es la respuesta a los reclamos del pueblo mexicano, sustentado en la sangre del pueblo combatiente, y al debate de constituyentes y liberales y conservadores en el Congreso Constituyente de diciembre del 16. Carranza y sus partidarios critican el alcance nacional del artículo 3 y el Ejecutivo llegó a proponer este texto como referencia al artículo que nos ocupa. Es libre el ejercicio de la enseñanza, pero esta será laica en los establecimientos oficiales de educación gratuita, la primaria superior, nivel postprimario, y la elemental que se imparte en los mismos. Los planteles particulares de educación estarán sujetos a los programas de inspección oficial. Esta propuesta tenía como base los argumentos del Constituyente de 1857. Pero a pesar de que manifestaba su apoyo a la laicidad del Estado, no se aceptó la reforma porque el grupo carrancista no poseía ya la supremacía en el poder, sobre todo después del movimiento de Agua Prieta. De cualquier modo, el artículo inicial no será aplicado ni por Carranza, de la Huerta, Obregón, Calles. Durante el periodo de Plutarco Elías Calles, el país vivió una nueva etapa de violencia originada por la redacción del artículo 3 constitucional y que continúa hasta la actualidad.
El 7 de febrero de 1926, el episcopado y los católicos iniciaron una campaña para lograr la reforma de los artículos constitucionales que sentían eran contrarios a ellos, entre ellos el primero, el tercero, el 27, el 123 y 130. Aquí también algo que vale la pena señalar y que hemos comentado con Edgar es el hecho de rescatar publicaciones, y que lo hace el contador Alfonso Yáñez, rescatar publicaciones como La Nación, donde vienen todos estos ataques a estos artículos, y de que en un momento dado luego el PAN en ocasiones se desdice o se olvida de que ellos fomentaron toda esta andananza de derecha. Así, en ese sentido y a la fecha formularán terminantes declaraciones públicas e inclusive prohibieron a la población en general que inscribieran a sus hijos en escuelas oficiales. Además, la atmósfera de los claustros universitarios es pedagógicamente irrespirable, el clima se halla cargado de tradición y los aristocráticos hombres de ciencia se resisten a pensar que en la antigua y Real Pontificia Universidad permite a su propia base de sustentación el menor contacto con el pueblo revolucionario. Es la época en que el peligro de una escuela democrática y popular hace que un grupo de profesionales universitarios amenace con presentar su renuncia el día en que en el aula se presenta el primer muchacho vestido de overol. El ataque a la educación que el Estado proporciona continúa durante los años 30 por diferentes sectores de la población, como lo hemos señalado con anterioridad, y que lo vemos plasmado en diferentes diarios de la época, como lo señalan los siguientes artículos de julio de 1930 del Universal. Se habla sobre el fracaso de las escuelas, denuncian los gastos hechos por estas instituciones y se anuncia el cierre del internado de la Escuela Cruz Gálvez de Sonora. Durante el año de 1931, con motivo del 50 aniversario de la institución de la escuela laica obligatoria y gratuita, en algunos países del mundo, nos dice Carlos Pereira, en un artículo publicado en el Universal el 13 de agosto del 30, que este es el resultado de los admirables movimientos en que los obreros y campesinos se libraron de las garras clericales. Con la proyección del plan sexenal el 13 de diciembre de 1934, se modifica el artículo tercero constitucional y se establece que la educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa, entre otros aspectos, Cárdenas y quienes con él colaboraron no se proponían realizar un régimen socialista. Advirtieron que muchas instituciones del viejo régimen continuaban existiendo y trataban de hacerlas a un lado, al tiempo que hacían intervenir al Estado en la economía nacional al servicio de las clases desheredadas para construir un México más productivo y moderno. La reforma educativa debía ayudar a que las nuevas generaciones privaran un espíritu renovador, sin prejuicio y sin esclavizantes actitudes del pasado que permitieran imponer justicia social. La reforma socialista produjo muchas víctimas entre 35 y 39. Hubo unos 300 maestros asesinados y miles de desorejados. Víctimas de la ignorancia fanática durante este periodo, se impulsa nuevamente la educación de los grupos indígenas, se fundaron el Departamento de Asuntos Indígenas, el Instituto Nacional de Educación para Trabajadores, el Instituto Politécnico Nacional, atacado aún antes de su fundación, entre otros. El periodo de Cárdenas significó un nuevo renacimiento de la educación que desde la salida de Vasconcelos había decaído a pesar de innegables esfuerzos de los gobiernos de Obregón, Calles, Portegil y Abelardo Rodríguez. Esfuerzos que los gobiernos de Obregón, Calles, Portegil y Abelardo Rodríguez, durante este periodo caracterizado por la crisis económica y constantes huelgas obreras, dieron lugar al fortalecimiento de grupos políticos de derecha, dando como resultado la fundación del Partido Acción Nacional el 15 de septiembre del 39, para contrarrestar, en palabras de ellos mismos, los excesos del gobierno cardenista. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana es la proveedora de muchos de los militantes que ingresan al PAN. Es la organización laica de filiación católica con mayor antigüedad y solidez en el movimiento católico paraeclesiástico en México. Fue fundada en el año de 1911. Lo cual reclutaba lo más brillante, adinerado y prestigioso de los jóvenes católicos de México. Durante el último periodo del sexenio del general Cárdenas del Río y ante la polarización del mundo en dos grandes bloques, la balanza se inclina en la designación de un candidato católico y no en su cercano colaborador, el general Francisco J. Mujica. De esta forma, la designación como candidato presidencial oficialista recae en la persona del general Manuel Ávila Camacho, poblano distinguido,
quien enfermo asumirá la presidencia, pero su mal estado de salud no limitará su tarea de apoyar grupos conservadores y se encargará de abandonar las reivindicaciones del pueblo de México y se inclina en el apoyo de grupos conservadores que promueven la educación privada y atacaban la existencia de un sistema educativo alterno al de la universidad. Estos grupos profesionistas buscaban inducir la supeditación del IPN a la universidad, lo que provoca que se inicie una huelga estudiantil en 42 y que después de represiones del gobierno de Manuel Ávila Camacho se solidarizan con los estudiantes, los diputados Alfredo Félix Díaz, Carlos Zapata Vela, César Garazurieta, el coronel Juan B. Gómez, Rafael Otero y Gama, Reinaldo Lecona Soto, Luis Ordorica Cerda, todos ellos miembros del comité directivo antisinarquista, y los diputados mencionados publican un boletín. Los alumnos del IPN y justifican la defensa estudiantil. Durante el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho se nombran 3 secretarios de Educación Pública, quedando al final Jaime Torres Bodet, que tenemos que es el que más se distinguió por su desarrollo intelectual, y que también en el libro se hace una referencia al secretario de Educación Jaime Torres Bodet. Ya en 1943, después del movimiento estudiantil del Politécnico y a 3 años de que concluyera el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, en pleno gobierno de Manuel Ávila Camacho, estos curitas trataron de fundar primero en Zaguayo, Michoacán, una misión para ayudar a los campesinos en la mejora de cultivos, y después integrar a la planta docente del IPN al padre Lambert. Al parecer el objetivo era trabajar en lugares donde la mano de la educación socialista rendía frutos. El 23 de septiembre de 1956, el director del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero Alejo Peralta Díaz Ceballos, poblano nacido el 5 de mayo de 1916 y amigo de la familia Ávila Camacho, toma con el ejército las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Reproducimos algunas de esas notas. El Nacional, 24 de septiembre del 56. En su primera plana dice: fueron cortados de raíz el caos y la anarquía imperante en el IPN. El ingeniero Alejo Peralta dijo que era un centro de vicio, homosexualidad y anticosteable. Las autoridades durante el cateo al internado únicamente encontraron una botella de ginebra, no dicen si llena o vacía, y un puñal. Yo hago una broma con esto, y porque tampoco se especifica si es un arma punzocortante o una persona con un gusto diferente. El Nacional, 25 de septiembre, el ingeniero Peralta dice que si el estudiantado protesta, se usará la fuerza para callar a los alumnos, igual que hizo posteriormente Díaz Ordaz, y que ahorita comentaremos rápidamente. El Nacional, 28 de septiembre, detienen a Nicandro Mendoza, líder estudiantil del Politécnico, y Alejo Peralta denuncia el costo excesivo del internado y los privilegios que inmerecidamente tenían esos grupos de estudiantes. El secretario de Educación, José Ángel Ceniceros, propone el cierre de internados existentes de la SEP y anuncia la creación de becas económicas. Además, Telesistema, que ahora lleva la denominación de Televisa, sostenía que la huelga del 56 fue obra del comunismo internacional, por lo que había que reprimirla. Ello permitió que gran parte del pueblo manipulado aceptara la intervención militar solicitada por el ingeniero Alejo Peralta. El Partido Acción Nacional, PAN, en 1956 se apresuró a expresar su beneplácito por la clausura del internado y la ocupación militar del Politécnico, lamentando solo que esta decisión del gobierno haya sido tardía. Sin embargo, jóvenes estudiantes con conciencia social y solidaridad de clase continuarán cuestionando el sistema político nacional y provocará que egresados de sus escuelas lideren y participen en los movimientos de los años 60, como el médico, en que después de externar al presidente Gustavo Díaz Ordaz sus peticiones, recibieron la siguiente respuesta del Ejecutivo Federal: muy bien, muchachitos, ya escuché lo que quieren, solo les informo que a partir de ese momento han pasado a chingar a su madre. Los líderes del movimiento médico pasarán 4 años, 8 meses en Lecumberri. Y también una de las demandas de estos médicos era que el Politécnico tuviera un hospital, como también nos señala en el libro. Los alumnos de la Facultad de Medicina pedían también un hospital propio para ellos, cosa que no se llevó a cabo en ese momento. Rescatar en la manipulación de la fe fugas contra carolinos, términos como pelones, que no era otra cosa que el rape de los alumnos de nuevo ingreso durante las bestiales novatadas,
la conformación de sociedades de alumnos como la FE, Federación de Estudiantes Poblanos, que en el caso del Politécnico, ante la decadencia y desmantelamiento de la FENET, después del cierre del internado del Politécnico, se crea la Federación de Estudiantes Politécnicos, también FE, órgano de control porril, o las pugnas entre grupos católicos o liberales, en que la autoridad académica como el rector Santillana invita a visitar la BOA, al arzobispo Octaviano Márquez y Toriz. En el IPN se acepta un sacerdote benedictino a entrenar el equipo de fútbol americano y la celebración de misas a concluir los cursos. La prohibición de eventos políticos, la expulsión de alumnos progresistas o su represión, o mostrar a los comunistas como violentos cuando los muertos siempre los ponía la parte progresista, son constantes en nuestras instituciones, en que las autoridades por lo general buscan reproducir el pensamiento ideológico que permitan preservar el status quo. Defendamos a la educación gratuita, laica y obligatoria. Orientemos a esta para ser mejores ciudadanos, ya que no serán los políticos los que nos enseñen a vivir democráticamente, sino los maestros, a condición de que estos sean más que pedagogos, apóstoles, civilizadores. Y festejemos en esta tercera edición de la manipulación de la fe, Fuas contra Carolinos en la Universidad Poblana, del autor Alfonso Yáñez Delgado, que rescata la memoria histórica de un pasado no tan lejano, con argumentos siempre usados por la derecha y el clericalismo. Es cuanto. Por mi parte, solo me resta agradecer la intervención del licenciado Edgar González Ruiz y del ingeniero Ernesto Pereira Cámara, y decirles que está a disposición de ustedes el libro. El libro tiene un costo de 200 pesos. Luego, con respecto a que se divulgue y se conozca un tema que fue el antecedente de lo que sería el movimiento de 68, en la primera gran ruptura que hubo en el sistema ideológico educativo, se dio en Puebla sin lugar a duda, y fue el antecedente de lo que posteriormente sería en la Ciudad de México el gran movimiento de 1968. Yo agradezco a Virgilio, que es mi amigo, que es un periodista comprometido, que sostenga esta casa para poder discutir temas como el que hoy nos convoca. Y desde luego estoy a sus órdenes para cualquier otra reunión que quieran hacer este centro de discusión y análisis de los grandes problemas de México. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El libro de la manipulación cuesta 200 pesos. La sugerencia del licenciado Edgar, le estimamos el libro de Juárez Migrante. Entonces, quien lo desea, están los dos libros a un costo de 200 pesos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Sí, yo sé. Bueno. Sí, a ver, voy a empezar de la segunda y luego la primera. Sí, evidentemente, sí, ese es el plan es la agenda de Donald Trump. O actualmente, y como sucede con los candidatos, llegan hacen su campaña con un discurso muy agresivo y luego tratan de conciliarse con los otros, pero miren, con sus adversarios, para no tener el país tan dividido. No hay que hacerle tanto caso a esta supuesta moderación de Donald Trump. Es muy sencillo. Sus partidarios dicen, no, es que él ya dijo 1000 veces que no quiere que lo apoyen los hitlerianos y los del Ku Klux Klan. Pero entonces, ¿por qué lo apoyan? Y la pregunta es muy sencilla, ¿por qué lo apoyan? Ellos mismos lo dicen cuando salen a gritar en sus manos, porque él va a echar a los mexicanos y va a perder. Es eso, ellos lo dicen muy claramente. ¿Por qué lo apoyan? Ellos saben. Ahora Donald Trump se hace como que no sabe y no quiere. Ellos sí saben. Los pronazis también saben, los del Ku Klux Klan saben. Entonces sí tiene esos planes muy agresivos. No es una fantasía, no es algo que haya que pensar que es lejano. No. Esto me lleva a la otra
Pregunta, bueno, ¿qué leer? Ahora hay mucho, no solamente libros, muchas cosas se pueden ver en internet. Yo acabo de ver dos cosas terribles. Una, dos mexicanos, bueno, hijos de mexicanos en Estados Unidos, quemando la bandera de México con un encendedor diciendo, si no les gusta, váyanse. Así, con esas palabras. Y que ellos, que a lo que su lealtad es con Estados Unidos, y quieren la grandeza de su país, le llaman la grandeza a esta política hitleriana, al despojo de la agresión, es la grandeza. Bueno. Otra, un empresario mexicano de una constructora de Chihuahua que le está ofreciendo a Trump ser subcontratista para el muro. Ese tipo de cosas. Bueno, ahora existe el internet bien usada, se entera uno de muchas cosas de manera muy amena, pero hay otros libros, nomás les menciono dos que me parecen importantes para... el libro de Gastón García Cantú, Las invasiones norteamericanas en México, eso lo publicó la editorial Era, ahí por los años 70, es difícil de conseguir, pero es un recuento muy interesante de toda la historia de Estados Unidos, de las agresiones a otros países. Y un libro que es un clásico para todo el desarrollo del capitalismo, un libro un poquito más difícil, pero muy interesante, El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Ya algo muy poco leído, ya nadie lo lee, ahora ya es actual, ¿verdad? Ahora ya vemos que tenían razón. Antes se decía que no, que ya la historia se había acabado, que ya nomás era cosa de comprar, ganar dinero y gastarlo, y que los gringos pues nos enseñaban cómo, pues ya vieron que Fidel Castro tenía razón. Bueno, muchas gracias. Yo nada más quisiera sí, yo nada más también quisiera recalcar un poquito con el comentario. Yo recuerdo que todavía en los finales de los 70, principios de los 80, salían luego modelos muy guapas, pero no decían nada porque eran norteamericanas y no, según gobernación había un código, entre comillas, en que no podía hablar personas con acento norteamericano o inglés. Entonces todavía se daba ese tipo de situaciones. Y ahorita también estaba recordando aquí en el libro que por ejemplo uno de los argumentos es siempre decir que los comunistas son violadores y se calumnian como violadores de monjas, apóstatas, sacrílegos y otros adjetivos que el anticomunismo local había creado. Y entonces también, si lo vemos en la historia, a Felipe Carrillo también se le ha catalogado de la misma forma, y no recordamos que es el fundador de la primera estación de radio educativa que se da en México y creador de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces creo que es muy importante rescatar la historia, hay que leer de todo y sobre todo temas que nos permitan ver que hemos sido siempre un país atacado y que siempre ha querido haber injerencia de cómo nos tenemos que educar. La huelga de 56 fue porque Estados Unidos quería imponer los planes y programas de estudio para nuestras escuelas, por eso los jóvenes salen a reclamar. Entonces creo que sí vale la pena, fue una experiencia muy agradable leer el libro del contador, se lo recomiendo también gratamente. Yo una última intervención y les digo a los compañeros de este círculo que ojalá comenten con el diputado Virgilio Caballero, que le voy a mandar un correo a que proponga a la comisión editorial de la Cámara de Diputados que se reedite el libro de Gastón García Cantú. Ahorita es muy necesario porque que los jóvenes y la gente en general tengan instrumentos de reflexión. Este libro, como lo acaba de mencionar el maestro Edgar, hace una síntesis, porque las agresiones contra nuestro país han sido muchísimas miles de lo que nos ha hecho el norteamericano, y que Trump lo va a reflejar de esas agresiones. Entonces, que comentaron al Virgilio esta preocupación, independientemente que yo personal le voy a mandar un correo para recordarle lo que este gran patriota